Hola hermanos, mirad, para ver el puzzle completo de lo que estamos haciendo por lograr la transición en Cuba, habría que tener la información de la totalidad de los videos que publico, porque si no se ve una pieza sí, una pieza no, y obviamente el fondo, la imagen completa, carece de sentido. Pero si todo se encaja, entonces la imagen queda nítida, clara, precisa, con sentido. Es más fácil ver un video cada 5 y llamarme loco que quererse enterar de las cosas que hacemos, analizarlas, tratar de entenderlas, ver que no son ciencias exactas, sino que es una lucha donde abrimos muchos caminos que nadie había recorrido hasta ahora, y después emitir algún comentario, porque hay muchos comentarios incluso que recibo donde queda claro que ni siquiera han visto el video que comento. Y yo, para ganar tiempo, muchas veces pongo titulares a los videos que no se corresponden exactamente con lo que digo en el video, para averiguar sin darle más tiempo, sin perder más tiempo, quién está comentando sin saber de qué habla. La última información que di es que el 15 de julio nos reuníamos en una reunión militar en Buenos Aires, generales norteamericanos con Alejandro Castro Espín, etcétera, etcétera. No cambia para nada la fecha. Esa fecha ni cambia ni va a cambiar. Pero estamos trabajando multilateralmente. Y ya os dije que Estados Unidos está totalmente involucrado en este proceso de transición, en lograr que comience este proceso de transición, pero los dos partidos, tanto el que está en la Casa Blanca ahora como el que probablemente lo esté a partir de noviembre. Esta es la única forma de tomar decisiones que perduren después en el tiempo, que sean suficientemente sólidas para estructurar después los cimientos del crecimiento, del progreso sostenido en la isla de Cuba y el proceso de democratización real. Por eso, el 15 de julio, como nos íbamos a reunir en Buenos Aires en la última información, nos vamos a reunir el 15 de julio a la misma hora, a las 10 de la mañana, hora local. Lo que ocurre es que nos vamos a reunir en un lugar que personalmente he propuesto y ha sido aceptado, que es el Club Habana, tal como se llama ahora, que fue el círculo ecuestre al final de Miramar, al final de Playa. Y la otra proposición, tal como se iba a hacer en Buenos Aires, también se mantiene, pero cambiando el canal de televisión. Será la televisión estatal cubana la que retransmita la reunión, pero ya está organizado todo el sistema para asociarlo a todos los canales de redes sociales para que pueda ser visto en el mundo en tiempo real. En esta reunión se van a barajar conceptos de tú me das, yo te doy, esto a cambio de esto otro. A nosotros lo que nos interesa es llevarnos esa reunión a La Habana, como os digo, saber jugar las cartas, y lo que ocurra en otros puntos del continente, a mí personalmente me importa menos, tengo que ser sincero, que lo que me importa el futuro de Cuba. Entonces, si en esta mesa se negocian en quid pro quo, como os digo, es decir, en intercambio, beneficios o concesiones a cambio de otras cosas, pero el futuro de Cuba se asegura, a mí me vale. Mirad, en esta reunión se van a jugar varios conceptos al mismo tiempo. Vamos a hablar del futuro de la isla de Taiwán, ya sabéis, la capital Taipei, por la que China tiene un importante interés. Pero es que China además tiene otro importante interés comercial, en este caso, que tiene que ver con los aranceles a sus coches eléctricos,
Y entonces va a entablar una guerra comercial importante con Occidente sobre estos aranceles. Y a mí realmente, que los coches eléctricos que se vayan a vender chinos en Europa tengan o no tengan aranceles de protección para la industria motriz europea, me importa bastante menos que el futuro de Cuba. Luego, si eso es una pieza de intercambio, como si lo es Taiwán, yo tengo que ser sincero, tampoco me importa. Y lo mismo ocurre con el futuro de la península de Crimea, hace 14 años intervenida ya por Rusia, porque esta guerra actual tiene que ver con mayores avances. Pero Crimea ya fue invadida por Rusia antes de que llegara Zelensky al poder. Es un punto estratégico porque está a orillas del Mar Negro y por un pequeño estrecho se pasa también al Mar de Azov, lo que significa que es un punto de actividad mercante importante y de ahí la importancia que tiene este punto, pero a mí realmente me importa menos el futuro de Crimea que el futuro de Cuba. Pero es que además Rusia tiene una serie de activos congelados que se ha hablado y se ha negociado para entregárselos a Ucrania precisamente para pelear contra Rusia. Esto Rusia lo llama robo. No voy a entrar en eso porque a mí también eso me importa menos que el futuro de Cuba. Quiere decirse que a mí el futuro de Taiwán, los aranceles a los coches eléctricos chinos, el futuro de Crimea o lo que se haga con los activos rusos, me importa muchísimo menos que el futuro de Cuba. Y si todo eso son mecanismos que son concesiones que se les da a las potencias rusa y china a cambio de la no intervención en la solución del problema de Cuba, perfecto. Por eso nos vamos a reunir en el Club Habana, ya os digo, al final de Miramar, en La Habana, el 15 de julio y retransmitido por la televisión estatal cubana, una delegación del Partido Demócrata norteamericano con la general que os dije, porque es una mujer general al frente del Comando Sur norteamericano, una delegación del Partido Republicano con el general que iba a estar en la reunión anterior, el general retirado, que también fue mando en el Comando Sur y asesor del último gobierno de Trump. La delegación cubana va a estar representada por el general de brigada del Minin, Alejandro Castro Espín, al que se le suman los ministros de MINFAR y de MININT, una delegación china que va a incluir un agregado militar y representantes diplomáticos, una delegación rusa que va a incluir un agregado militar y representantes diplomáticos, y Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que ya sabéis que es el partido que presido. Voy a ir acompañado de un asesor militar y muy probablemente del vicepresidente del partido, que también lo será del gobierno de transición. El 15 de julio es una fecha lejana, lo era cuando iba a ser en Buenos Aires y lo sigue siendo cuando es ahora, pero esto nos está permitiendo avanzar mucho en la definición que esperamos sea concluyente para siempre, y por eso todos los que vamos a estar jugando con Taiwán y los aranceles, Crimea y los activos, Cuba y la transición. Y las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, se levantarán felices de la mesa, no interfiriendo ni enturbiando en los intereses de cada uno de los otros dos. Esto va a garantizar que el futuro de Cuba será con una transición inmediata, un gobierno de transición basado y sostenido por una ley de transición que lo blinde. Nosotros, mientras tanto, tenemos muchísimo trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer llegar, para que nunca rebajemos la guardia, digamos nosotros en términos de la ayuda que siempre he dicho necesaria de Estados Unidos en todo esto, porque entre Rusia, China y Estados Unidos el verdadero aliado es Estados Unidos, lo otro son negociaciones para que las otras dos grandes potencias no intervengan, no paralicen, pero Estados Unidos va a tener preparado un portaaviones próximo para que desde allí puedan aterrizar y despegar cazas
si hubiese un colapso en la base naval de Guantánamo, ya que al ser una base naval y no aérea, tampoco la disponibilidad actual que permita aterrizajes y despegues no es tan grande como en su origen. Por eso tiene que haber una pista accesoria y tiene que ser un portaaviones próximo. Tienen que estar los cazas y tiene que tener la dotación de misiles, porque tiene que haber una fuerza disuasoria sobre Cuba, porque confiamos más en Rusia y en China que en Alejandro Castro Espín y sus dos ministros secuaces. Entonces, esa parte la tenemos que garantizar, aunque entendemos que cuando China se salga con la suya y Rusia se salga con la suya en lo que ellos necesitan, pues Cuba se va a ver por fin desprotegida y va a ver claro que no tiene más salida que permitir esa transición y reconocer que la revolución simplemente duró mucho, pero terminó lo que duró. Por eso tenemos que tener toda esa parte de disuasión militar preparada, pero es que al mismo tiempo tenemos que trasladar lo que tenemos en Panamá hasta la isla de Cuba y tenemos que hacer llegar a Guantánamo todo el otro contingente de ayuda que se está preparando en estos momentos, complementario a lo que se hizo llevar, por razones ya explicadas, hasta Panamá. Al mismo tiempo tenemos que tener preparados los aviones que después permitan la distribución interna en la isla de todo el contingente de ayuda, junto con las brigadas de reparto, desde los aeropuertos internos hasta cada uno de los puntos de reparto, de almacenaje, de logística y de stock, y al mismo tiempo todas las brigadas de reparación de todo lo que es necesario para solucionar el problema de falta de suministros en la isla. Quiere decirse que el día 15 de julio, retransmitido por televisión, por la televisión estatal y conectado a todas las canales y redes sociales para que sea visto en directo por el mundo entero, habrá una reunión donde se hablará de Taiwán y de los aranceles en Europa a los coches eléctricos, de Crimea y de los activos congelados a Rusia, de Cuba y de la transición, con la presencia de delegaciones del Partido Demócrata, incluido un general, del Partido Republicano, incluido un general, del régimen cubano, incluido Alejandro Castro y los dos ministros, una delegación china, incluido un agregado militar, una delegación rusa, incluido un agregado militar, y la delegación del Partido Cubanos Unidos buscando amanecer. Y mientras tanto, repito, garantizamos que va a haber un portaaviones complementario que facilite la logística de desplazamiento de cazas y también de aviones de carga, los cazas, los aviones de carga, lo que se desvió a Panamá y recuperamos, lo que se creó cuando pensamos que estaba perdido para Cuba el contingente que hubo que llevar a Panamá y por tanto ahora se suma a ello y todo esto se hace llegar a Guantánamo para el reparto desde allí, los aviones de reparto interno, las brigadas de reparto, las brigadas de reparación y por supuesto y cómo no, la conformación, la preparación, el estar dispuesto, el gobierno de transición que automáticamente y después de esa reunión del 15 al fin asumirá las funciones que ya se hablaron desde abril y desde luego saldrá del horno, es decir, de la Asamblea del Poder Popular, la ley de transición tal como se redactó cuando nos reunimos y se incluyó en el memorándum de entendimiento y después se le dio el aspecto formal de que salga aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano legislativo actual en Cuba, hasta que la ley de transición vaya operando los efectos jurídicos que ya están programados. Esto es lo que os tengo que decir. No cambia la fecha, es 15 de julio, pero el 15 de julio ya estamos en Cuba con todo lo que os acabo de decir. Me la juego. Algunos me han dicho alguna vez, bueno, y cuando fallas no haces lo que hizo Chivas. No, yo no voy a hacer eso, pero desde luego haré un ridículo espantoso. Pero lo haré cuando hayamos terminado el proceso completo. El proceso completo. No un video sí, un video no, de esto me entero, esto no me entero, esto dijiste, ya, pero es que luego dije otra cosa. Todo es un proceso dificilísimo, pero me la juego a que el 15 de julio, en esto que os acabo de contar, estará el resultado definitivo de años de lucha. Abrazo.